Les recordamos a todos los que van ingresando que pongan el nombre completo y el apellido, por favor, en sus pantallas para que podamos pasar asistencia. Hizo los fracasos que hizo y sostuvo durante muchísimos años la ficción. Sostuvo el laburo de los actores, sostuvo el laburo de los técnicos, sostuvo el laburo de los autores, de los productores, sostuvo el laburo. ¿Le fue bien, le fue mal? Yo creo que la mayor. Yo creo que ganó la plata buena él. Hernán, te pedimos si podés silenciar tu micrófono. Quien figure como Beverly, si no sabe modificar el número, por favor ponga, no es por mail, su asistencia, si lo podemos contemplar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a ir empezando las presentaciones lentamente, así podemos ir iniciando la actividad del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con nuestros invitados, un poco para empezar a pensar algo que venimos trabajando en encuentros, ya hay un protocolo, pero a darle continuidad a este proceso de construcción que tiene que ver
con la eterna transición que tenemos entre la convención y una ley que nunca llega, y cómo los agentes con distintos instrumentos y estrategias vamos como reconformando el fuero penal juvenil y vamos pensando una diversidad de intervenciones que de alguna manera van centrando, van señalando, van orientando los intereses de los que componemos el campo de la justicia penal juvenil. Quiero hacer una aclaración que por ahí resulta obvia, es que en el encuentro de hoy algunos advertirán que no hay paridad de género, y es una situación completamente adversa a la que ha sucedido en el ciclo de encuentros que venimos desarrollando desde el CEDIM hasta hoy, ya que en el conjunto de las actividades solamente había habido la presencia de un varón, del doctor Carballeda, y hoy, bueno, por distintas circunstancias, había una invitada, pero bueno, no se pudo finalmente sumar, y entonces la mesa quedó integrada completamente por, bueno, los que hoy van a exponer. Queríamos hacer esta aclaración. Queríamos pedirles también que muteen los micrófonos, que recuerden las pautas que les mandamos con la convocatoria. Y entonces sí, vamos a ir iniciando ahora a 14:10 la actividad. Hoy tenemos 3 invitados. Vamos a ir presentando sucesivamente a cada uno de ellos. Esperamos, una vez que ellos hagan sus exposiciones, puedan ir ustedes o presentando sus inquietudes a modo de diálogo, o también, si alguno prefiere, puede hacerlo por escrito en el chat, y entonces nosotros vamos transmitiendo sus inquietudes, como prefieran. Una vez que terminen de presentar a los expositores, cada uno puede abrir su micrófono o levantar la mano a partir de las reacciones o las disponibilidades que cada uno tiene en su pantalla para poder circular la palabra entre todos. Voy a empezar a presentar, vamos a darle lugar entonces al primer expositor, que es el doctor Osvaldo Marcón. Osvaldo es licenciado en Trabajo Social y también es psicopedagogo, es doctor en Ciencias Sociales, él se desempeña como trabajador social en la justicia, en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y además es docente, investigador en el grado en distintas universidades, y en el posgrado en la Universidad de Entre Ríos, en Comahue y en el Litoral, donde varios de nosotros hemos sido sus estudiantes, especialmente en justicia restaurativa. Es también muy conocido por su portal de Cuestión Social y porque es uno de los organizadores de la Red de Trabajo Social Forense, y desde luego algunos de ustedes conocerán, ha publicado numerosos artículos y ha sido expositor en distintos encuentros, y tiene unos cuantos libros en la temática penal. Así que bueno, empezamos con escuchando a Osvaldo. Bienvenido. Muchas gracias por sumarte a la convocatoria del CEDIM. Bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, lo primero es reiterar el agradecimiento por la invitación a Marcela y por supuesto a todos los organizadores, al CEDIM, y por sobre todas las cosas felicitarlo, ¿no? Por esta dinámica de capacitación que no se ve en todos los distritos, que en particular en relación a justicia restaurativa es algo como que ha explotado, alguien dijo por allí, en los últimos años, y me parece que es sumamente saludable porque nos permite sentarnos a hacer esto que vamos a hacer hoy, estar un rato conversando a partir de algunas cosas que inicialmente podamos decir nosotros a título de apertura. Yo lo primero que, en realidad, cuando pensaba, bueno, desde qué lugar podemos compartir esto, y en particular qué es lo que yo les puedo contar, es contarle no cómo se piensa, pero sí cómo lo pienso yo desde la provincia de Santa Fe a lo que nosotros denominamos justicia juvenil restaurativa.
y en algún momento decir por qué preferimos hablar no de justicia penal juvenil, no de responsabilidad penal juvenil, no de justicia juvenil, y sí de justicia juvenil restaurativa. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una tradición que tiene unos 100 años prácticamente, y que viene marcada, bueno, por supuesto, usualmente por la ley de patronato, allá en el 19 a nivel nacional, pero en 1919, que todos ustedes la conocen, pero en la provincia de Santa Fe, en la década del 30, en el año 1938, tuvimos una ley específica que fue la que en realidad estuvo vigente, no estuvo vigente la ley de patronato del Estado Nacional, sino la ley que sería como la ley de patronato provincial y que tenía otro nombre, eso se creó bajo el nombre de Junta de Patronato de Menores. En esa misma década, un año después, en Santa Fe se crean los primeros tribunales de menores en la provincia, algunos en la ciudad de Santa Fe, otros en Rosario, y un poquito más adelante se fueron creando en otras ciudades. Y también ese año se crea el Ministerio Pupilar de Menores, lo que hoy siguen existiendo, que son las asesorías de menores, y fundamentalmente un par de años después, Santa Fe se da un instrumento que se llama Código del Niño. Ese Código del Niño fue derogado en el 96, que en realidad su aplicación ya venía con la Convención, ya venía discutido, pero expresamente fue derogado en el 96. No obstante, ese Código del Niño y el procedimiento que establecían los tribunales de menores, ya les digo, hace muchos años atrás, tenían muchos contenidos que después fueron como descalificados porque hubo algunos excesos en el marco de la vieja justicia de menores, que en Santa Fe se sigue llamando justicia de menores, pero que tenían algunos contenidos que, a la luz, mirando por el espejo retrovisor, como solemos decir, son interesantes como para revisar, no por el costado de los excesos que se cometieron, que no fueron tantos tampoco como a veces se suele en alguna bibliografía leer de otros lugares, más no de Santa Fe, pero son cosas que son interesantes para recuperar porque son como las protoformas de lo que después se discute como justicia restaurativa en la provincia de Santa Fe. Entonces nosotros teníamos en esa época esa estructura que duró varias décadas hasta prácticamente se empieza a discutir en el 89 con la Convención, y en la década del 90 sí tenemos un código nuevo que deroga todo esto anterior que yo les comentaba recién y hace que entre en vigencia una lógica relativamente nueva. Santa Fe en ese momento estuvo dentro de las 3 primeras provincias en ajustar su normativa de menores, entre comillas, a la Convención Internacional, y ya en ese ajuste a la normativa, que fue una discusión muy, muy intensa, o sea, la sanción de ese código obviamente incluyó una serie de discusiones previas y discusiones que después siguieron, por lo que yo les voy a comentar ahora, no solamente informativo, pero ya ese código que intentó ser totalmente acusatorio, oral, tal como hoy se plantea para los sistemas de responsabilidad penal juvenil, tal como intenta Santa Fe tenerlo también hoy a partir de los proyectos que vinieron después, terminó siendo un código bastante mixto, ¿no? Un proceso verbal y actuado, no escrito, pero verbal y actuado, pero que después termina teniendo mucho de escrito, copiando como la lógica escritural de los viejos sistemas. No obstante, en ese sistema jurídico que aparece en la década del 90, ya están previstos determinados dispositivos restaurativos y en particular está prevista la mediación con ese nombre. Marcela, ¿se escucha? Perdón, ¿se escucha porque...? Yo te estoy escuchando bien, pero en el chat están diciendo que se entrecorta un poco. Y que está muy bajo el volumen. Si podés subirlo, que es lo que piden en el chat. Por todo por acá. A ver si mejora ahí. ¿Mejora un poquito? Sí, dale, que mejoró. Bien, bien, seguimos. Ahí mejoró. Bueno, si no me dicen, porque yo también tiendo a bajar la voz por allí. Bueno, les contaba eso, ¿no? Que en la legislación de la década del 90 están previstos estos mecanismos que hoy decimos de justicia restaurativa, particularmente el de mediación. En esa misma década se empieza a discutir
se empiezan a discutir lo que en ese momento se llamaban mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y hemos hecho muchísimos cursos con esa nominación, dentro de los cuales estaban la mediación, la negociación y el arbitraje. La negociación y el arbitraje no prosperaron mucho, pero sí la mediación, y en particular la mediación penal juvenil. Algo de mediación penal juvenil se hizo bastante en Rosario, primero bajo ese nombre, y luego se crea a nivel provincial lo que primero fue la Dirección de Mediación y que hoy se conoce como Oficina de Mediación, pero que tiene competencia también para mayores. Incluye la mediación penal juvenil, pero tiene el perfil también de que incluye a mayores. No obstante, esta idea de la mediación como reina de la justicia restaurativa empezó a ser discutida y cuestionada inclusive, incorporando algunos cuestionamientos que ya venían del momento en que se empieza ya en el 89, mucho antes de la creación de esa dirección de mediación, con diversos argumentos. Uno de los argumentos más recalcitrantes o más exacerbados tenían que ver con una resistencia, porque se pensaba que esto es, o se planteaba que es una especie de privatización de la justicia, que si bien exagera algunos puntos, pero hay algún costado de esto que yo creo que tiene, de la discusión, que me parece que es sensata y que vale la pena recuperar. Y después se da todo un movimiento de replantear la mediación, pero decir, bueno, la mediación está bien, es interesante, no la vamos a borrar del mapa, pero tenemos que darle un perfil más restaurativo. Darle un perfil más restaurativo era traducida por mí en este caso, es hacerla más flexible y darle un lugar menos protagónico que el que venía teniendo, y hacer lugar para toda otra serie hacer lugar a la imaginación no punitiva, diríamos, ¿no? A otra serie de mecanismos que pueden incluir la mediación, que pueden incluir la negociación, pero que incluyan los círculos de paz, los círculos de sentencia y otras estrategias que se vienen desarrollando, que son relativamente nuevas, novedosas, y que tienen bastante poco desarrollo, ¿no? Tienen desarrollo en algunos lugares más que en otros, pero que no han tenido un desarrollo del todo importante. A partir de la entrada en vigencia, yo les decía recién que ha habido diversos proyectos, no menos de, yo los contaba el otro día, creo que ha habido 22 o 23 desde el 89 en adelante, 22 o 23 porque se me puede estar escapando alguno, proyectos de desarrollo de un sistema de responsabilidad penal juvenil en la provincia con sistemas acusatorios puros y no mixtos, como el que tenemos ahora desde la década del 90, y que recuperan la discusión de la década del 90 también, que se asentaba más en esto, ¿no? De la separación de la acusación, la defensa y la definición final. El acusatorio, para decirlo, con los principios de contradictoriedad, etc. Todos estos proyectos de ley tienen como característica, porque hay un par que tiene o no estado parlamentario, uno tiene estado parlamentario, están como asentados en esto del contradictorio, la noticia acusatoria, etc. No obstante, ninguno de esas más de 2 decenas de proyectos llegó a prosperar. Algunos tuvieron estados parlamentarios, algunos tuvieron dictámenes de comisión. En Santa Fe tenemos sistema bicameral, algunos pasaron una cámara, llegaron a la otra, y allí se trabaron. Buena parte de las razones por las cuales esos proyectos no prosperaron tuvieron que ver con la resistencia a la penalización del sistema. Y esa resistencia a la penalización del sistema venía de la mano de la propuesta de hacer sistemas no de responsabilidad penal juvenil, sino de justicia juvenil restaurativa. ¿Por qué no? O sea, bueno, justicia de menores obviamente ya no, porque está asociado a lo tutelar, aunque todavía es el nombre que sigue teniendo. La lógica se va acercando cada vez más a la justicia penal juvenil. Esa justicia penal es resistida como expresión de la responsabilidad penal juvenil, y tampoco se acepta la idea de justicia juvenil porque, a ver, no es que esta aceptación o rechazo sea mayoritario, porque si fuera mayoritario, la norma ya estaría. Les cuento el debate y los dilemas que tenemos. ¿Por qué no justicia penal juvenil? Por la penalización del sistema. La justicia juvenil tampoco tiene, o sea, tiene más aceptación que la penal juvenil, pero menos que la justicia restaurativa, porque se considera que la justicia juvenil sigue tomando esta lógica del acusatorio, con las virtudes garantistas que tienen, pero que la justicia restaurativa
pone el eje en otra cuestión que es la restauración y que es lo que más entusiasma. Insisto, no es que entusiasme o resista mayoritariamente, porque no, ya no tendríamos más un dilema y tendríamos un conflicto y estaría resuelto. En términos de psicosociales, ¿no? El conflicto es cuando una de las partes pesa más que la otra, y se resuelve y podemos avanzar. ¿Por qué insistimos con la justicia restaurativa? Y les cuento especialmente desde los sectores más, los sectores de abogados, juristas, más progresistas, pero críticos respecto del propio progresismo también, porque no es que los que están por el modelo acusatorio no sean progresistas, sino que es una lectura de la manera de ser progresista que presenta una ligera variación y tiene mucha aceptación en las profesiones no jurídicas, ¿no? Que tenemos participación en el poder. Esto es trabajo social, un poco menos de psicología, bastante más en algunas versiones de algunas expresiones de antropología, que hay más que nada algunos actores en Rosario, pero más que nada de trabajo social, psicopedagogía, psicología. Tiene más aceptación la idea de lo restaurativo. Lo restaurativo entendido como ¿qué? Como ese tipo de administración de justicia, juvenil restaurativa en este caso, que corre que trae esta conflictividad, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de garantizar derechos, que corre del eje al sujeto, por lo tanto, no se parece demasiado a las distintas líneas de justicia terapéutica que nosotros venimos conociendo en los últimos tiempos y que se la viene poniendo como ya a la par de justicia restaurativa. En eso tenemos algunas discusiones, les cuento porque hay algunos actores que proponen, por ejemplo, han escuchado hablar últimamente de las constelaciones familiares, que es una línea terapéutica alternativa, pero interesante, respetable, como tantas otras, pero que proponen esta línea como línea restaurativa y otros, entre los cuales me cuento, que decimos, y la verdad que esto no, porque pareciera ser que es más tiene que ver con un tipo de justicia terapéutica, por lo tanto más asociado a la salud, por lo tanto tiene otros parentescos, que bueno, ahora no lo vamos a conversar, si quieren, pues hablamos, pero que a mí no me entusiasman, y particularmente cuando la justicia terapéutica viene asociada al tema del consumo, por ejemplo, que es algo que viene escalando al consumo problemático de sustancias, más que nada en adolescentes, en jóvenes, que es algo que viene escalando cada vez más. Entonces se habla de restaurativa no centrada en el sujeto, que sería una especie de derecho penal de autor de aquellos, pero tampoco tan centrada en el acto, que ahí es donde tenemos el problema a resolver, o la serie de problemas, ¿no? Tenemos un paquete de cuestiones a discutir, como por ejemplo la presunción de inocencia, es un tema bastante complicado, pero bueno, que me parece que son las cuestiones que nosotros tenemos que animarnos a discutir interdisciplinariamente. Y sí concentrada en la restauración del daño. Y restaurar fundamentalmente el daño. No el daño, que esta es una distinción casi interesante o grave de la Universidad de Lovaina, cuando él dice restaurar no todo el daño que soporta un adolescente, digo un adolescente porque estamos habituados a trabajar con varones, mayoritariamente, por lo menos en Santa Fe, muy mayoritariamente, sino no todo el daño que viene soportando la historia de vulneración de derechos sociales, que es lo más común en Latinoamérica, sino aquel daño que inclusive en términos de derechos sociales aparece, pero a raíz del conflicto penal, a raíz de la situación penal que se ha configurado, con lo cual despeja, no es una intervención social que correspondería, acá sería el Ministerio de Desarrollo Social o algún organismo administrativo municipal u otro, sino el tipo de intervención judicial. Y este tipo de intervención judicial, porque con lo que vamos a trabajar, porque la otra pregunta que yo había notado que suele ser interesante en esto para precisar y para discutir, bueno, cuando hacemos justicia restaurativa, ¿con qué trabajamos fundamentalmente? Es cierto, en perspectiva de derechos sociales vulnerados y algunas otras cuestiones que diríamos que por ahora las vamos cerrando por cuestiones de tiempo. Pero fundamentalmente con el tema de lo que simboliza la ley y la ruptura con esa ley. No solo del adolescente que rompió con la ley, sino de esa ley que rompió con él, ¿no? Por esto, ¿no? Pues solemos decir el adolescente o el joven en conflicto con la ley,
pero la ley también tiene ahí como mínimo un conflicto, y hay muchas otras perspectivas de conflicto que están situadas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de restaurar el daño, son distintas facetas del daño, y no desde cualquier lugar, sino desde un lugar que involucra fuertemente la reciprocidad. Es decir, vamos a restaurar el daño, hagamos justicia restaurativa, pero procuremos que los distintos actores que están en la escena, por lo menos los centrales, suele ser la escuela, suele ser un organismo de salud, y son siempre los representantes del organismo judicial, asumen un compromiso. El adolescente en situación de conflicto, que es el que aparece como, entre comillas, responsable de la transgresión penal, asume sus compromisos. Pero frente a él asumen otros compromisos, otros que están vinculados a esos derechos que se han vulnerado y que aparecen allí como expresión de daño. Entonces, cuando hablamos de reciprocidad, lo hablamos en esos términos, es decir, vamos a ser corresponsables en este proceso. Y se entiende que esta corresponsabilidad no es fácil de enfocar cuando uno lo piensa penalmente, porque penalmente hay un responsable que es el que transgredió la ley. Entonces esperamos que él modifique su posición. Restaurativamente tendemos, o yo por lo menos trato de no pensarlo de esa manera. Por supuesto que no tenemos respuesta para todo, yo tampoco. Si es por respuesta, yo diría que casi que ninguna tenemos, más que las ganas de ponernos a discutir, a poderlo conversar, como estamos haciendo ahora, porque especialmente choca, insisto, con muchos presupuestos que vienen desde la lógica jurídica y que son fácilmente atendibles, inclusive desde el punto de vista progresista, ¿no? Porque decir, bueno, ¿y cómo garantizás tal derecho y tal derecho si me están diciendo tal cosa? No te estás corriendo hacia una lógica tutelar, y yo creo que todo esto es legítimo, hay que discutirlo y tratar de ir separando la paja del trigo. ¿Desde qué lugar entonces, con lo que trabajamos, es con lo que representa la ley? Yo creo que la justicia restaurativa se tiene que hacer desde los dispositivos judiciales. Y me parece que eso es algo que tenemos que recuperar, me parece central. Esto se ha ido en cierta forma perdiendo por homologación con la lógica penal, diciendo, bueno, en la lógica penal se aplica una pena, ¿quién se encarga de la ejecución de la pena? El Ejecutivo, a través de la cárcel, el instituto que fuere, y eso fue traído acá, y hay como una idea de que esto se tiene que trabajar desde otro lugar. No digo que no se pueda trabajar en coordinación, pero no prescindiendo del aparato judicial, puesto que con lo que estamos trabajando es con el esfuerzo por restaurar eso simbólico que se ha roto. Y no digo que no incluya cosas materiales, pero el corazón es lo simbólico. Entonces me parece que es desde la institucionalidad judicial para restaurar el daño, y ese daño leído en términos de construcción de ciudadanía. Yo solemos aclarar, esto no es restaurativa, no es para sacarse expedientes de encima, no es para descongestionar los juzgados, al contrario, es para congestionarlos, al revés, en el buen sentido, no para cargarlos de trabajo, sino para darle sustancia al trabajo, pero no es terapia, no es terapia, es ciudadanización, y a mí me parece que el horizonte va por ese lado, y en ese horizonte yo incluyo las últimas dos cositas, Marcela, y ya entrego porque veo que estamos en tiempo. Sí, por favor, tiempo, es pensar que lo restaurativo no es solamente un enfoque, sino que es o aspira a ser un paradigma, y que es central discutir también las cuestiones sustanciales, pero también los procesos judiciales. Dicho más lisa y llanamente, los códigos procesales. Bien, entrego el micrófono. Muchísimas gracias, muy cumplido tu tiempo. Bueno, gracias. Le vamos a dar ahora entonces la palabra a Damián Muñoz. Damián, bueno, es conocido por buena parte del auditorio porque es defensor público ante los tribunales orales con sede en Ciudad de Buenos Aires de la Justicia Nacional, y es cotitular de la Comisión de Seguimiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación. Bueno, bienvenido también, Damián. Gracias por participar hoy de este encuentro. Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Vamos bien? Sí, dale, perfecto. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como siempre, un agradecimiento al CEDIM, a vos, Marcela, a Silvia, a todas las compañeras y compañeros que suelen invitarme, y yo con mucho orgullo asisto.
También felicitarlos por estos encuentros y charlas que están llevando a cabo en este contexto tan difícil, pero para los que somos un poco fóbicos y bastante fiaca es maravilloso esto, así que espero que llegue para quedarse esto. Y también felicitarlos porque en este contexto complicado me consta cómo están laburando los equipos técnicos, me consta con llamados diarios, cotidianos, con poca capacidad de respuesta por parte de la defensa pública, porque es muy poco lo que estamos pudiendo hacer, pero bueno, quería aprovechar la oportunidad para dejarlo aclarado, que que se están moviendo, queriendo resolver situaciones de chicos y de chicas, pero está difícil hacerlo en este contexto. Y también mucho orgullo estar con Osvaldo y con Cristian, a quien no conozco personalmente, pero tengo referencias y de verdad me pone muy contento más allá de la falencia del cupo femenino de compañeras. Yo siempre tengo miedo que estos apuntes míos se vean, pero espero que no se vea este Word infame que tengo. Voy a tomar algunas cuestiones que planteó Osvaldo. Hago una aclaración porque algunas compañeras y compañeros cada vez que hablo de justicia restaurativa me tildan de anti-justicia restaurativa. Nada más lejano a mí que un discurso anti-justicia restaurativo, nada más que hago un planteo más que de anti-justicia restaurativa, de defensor angustiado frente a la justicia restaurativa. Son dos cosas distintas, digamos. Y mucho esto lo planteó Osvaldo, ¿sí? Ciertas tensiones de incluso quienes nos posicionamos desde un progresismo jurídico, que hay cosas que no nos termina de... Bueno, trapitos adentro de casa, son miradas críticas, algunas tensiones, mucha duda, mucho desconocimiento. Como decía Osvaldo, de un tiempo a esta parte ha habido mucho refinamiento teórico sobre la justicia restaurativa y que los que somos sencillamente o simplemente abogados se nos pierde. Entonces se mezcla todo el enfoque de justicia restaurativa con medidas alternativas, con lo que se va atando con alambre, lo que se puede implementar en la práctica, con la ausencia de una ley penal juvenil acorde a la convención, con las grietas que se pueden, las fisuras del sistema que permiten clavar cuñas y hacer un poco más humanizante el enjuiciamiento penal juvenil, ¿verdad? A mí, una de las cosas que me preocupan, que me parece llamativo, es que no sé si todos estamos de acuerdo, todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de justicia restaurativa. A mí me llama la atención muchas veces que muchos operadores y operadoras de distintos signos ideológicos, muy amplios, coincidamos en la justicia restaurativa. Entonces me parece que cuando todo un arco ideológico, jurídico, político, operador, reivindica algo como bueno, es que cada uno está hablando de lo que le conviene, ¿no? Entonces, eso en un punto, insisto, banco la justicia restaurativa, me parece interesante, pero me preocupan algunas cuestiones. Me parece que el discurso jurídico, en líneas generales, tiene poco que decir, al menos sobre su contenido, sobre su modo de intervención. El tema es que el discurso jurídico, la norma y los operadores son justamente los que tienen el poder para habilitarla, para implementarla, con lo cual, si bien es chiquitito o acotado, digamos, lo que puede aportar, es justamente el discurso performativo que habilita a su implementación, de alguna manera, ¿no? Que no es poca cosa. A mí una de las preocupaciones que me genera es que la justicia restaurativa, mejor dicho, lo que para mi universo, para mi visión del proceso penal juvenil, la función que debe cumplir y la restricción del poder punitivo que debe cristalizar. Me parece que la justicia restaurativa lo que tiene que hacer, o las medidas alternativas, lo que tiene que hacer es disputar espacios de poder a la intervención punitiva. Quiero decir,
lo que tiene que hacer, a mi criterio, la justicia restaurativa, este tipo de intervenciones, es desembarcar en el espacio punitivo y no ampliar la intervención penal en determinados espacios que ya para el sistema no eran conflictos para intervenir. ¿Se entiende esto? Digamos, si el universo de conflictos para intervenir por el sistema es esto, digamos, la justicia restaurativa tiene que intervenir en una fracción, en un segmento de eso, y no duplicar la intervención desembarcando. Y digo, cuando la justicia restaurativa se implementa en el marco del proceso penal juvenil, porque también esta es otra discusión. Uno puede pensar prácticas de justicia restaurativa en términos de conciliación comunitaria, con los curas villeros, con organizaciones sociales en territorio, que se pueden pensar como intervenciones sociales por fuera del proceso penal juvenil, que tiene otra lógica, digamos, tiene otra discusión, otras consecuencias, pero cuando pensamos esta intervención en el marco del proceso penal juvenil, yo entiendo como defensor, y retomando algunas cuestiones que decía Osvaldo, que hay que establecer como cierto nicho dogmático, cierto límite dogmático para ver en qué casos sí y en qué casos no, y en qué casos y con qué limitaciones debe hacerse esa intervención. Digo porque yo a veces, yo no sé si es que uno como defensor está preparado como para discutir todo, o otros sectores tienen como una excesiva ingenuidad acerca de las bondades de algunos dispositivos, digamos. Así como hay algunos sectores que tienen una excesiva esperanza en una nueva ley penal juvenil, pensando que la nueva ley penal juvenil es lo mejor que le puede pasar a la adolescencia, digamos, y la verdad que la vida de los pibes no se cambia con la ley penal juvenil, a lo sumo se genera menos sufrimiento, que no es poco, pero no cambia. Entonces, yo a veces leo algunos textos o escucho gente súper capacitada y querida y demás, que pareciera que la justicia restaurativa es casi una revolución social, ¿no? Que va a generar unos cambios en el asentamiento, en la villa, con las pandillas, con los soldaditos, con los... Y me parece que cuanto uno más expectativas le pone a un dispositivo, más fácil es que el sistema no lo absorba, porque va a fracasar con expectativas tan altas. Más vale ir a cuestiones como más micro, más pequeñas, de tratar de resolver conflictos concretos, que tratar de postular, digamos, grandes expectativas o grandes finalidades que puedan... A ver, yo creo que ninguna gran finalidad puede lograrse a través del marco de un enjuiciamiento penal adolescente. Básicamente esa es mi postura frente a este tipo de intervenciones estatales. ¿Cómo venimos, Marcela? Con el tiempo. Está muteada. No, tenés 10 minutos, dale. Ok. Sí, bueno, más que algunas cuestiones genéricas, me gustaría continuar con algunas angustias prácticas, digamos, o alguna experiencia que tuve ante los TOM, que de alguna manera, con el tema de la pandemia, el ASPO y demás, estamos todos en el limbo, ¿no? Está todo en stand-by. A mí me parece que algunas cuestiones procesales o prácticas, habría que pensar, qué limitaciones concretas tenemos en el fuero de la Justicia Nacional de Menores para implementar este tipo de prácticas con el Código Procesal Penal que tenemos, ¿no? Que es vetusto, que es mixto, semi-inquisitivo y demás. Digo, ¿qué marco, qué condiciones de posibilidad normativa nos da el Código como para poder implementar este tipo de prácticas y que nos excede obviamente a los operadores que estamos ahí naufragando en esa normativa? Obviamente que conozco el proyecto para la implementación que hizo en el fuero. Me parece que es importante que surja justamente de adentro de los operadores. Y tomando eso, me parece que también hay que tener en cuenta que una cuestión es adoptar este tipo de medidas
en la instrucción, y otra cosa es pensarla ante los tribunales orales de menores, ¿no? Me parece que hay que tener como un criterio de oportunidad, digo, de oportunidad no en sentido técnico, sino de oportunidad de intervención, ¿no? No es lo mismo, a ver, una medida alternativa a los 3 años del inicio de la causa, cuando la causa duerme del TOM, me parece que es una estrategia más defensista para que se archive la causa que una forma de cristalizar los postulados que la justicia restaurativa predica de sí misma. Entonces me parece que la idea es, cuanto más temprano sea esa intervención, con el contenido que sea, con la caracterización de medida alternativa, justicia restaurativa, enfoque, programa, como quiera, cuanto más temprano, más lógico es su posibilidad de que se generen consecuencias deseosas. Después, cuando la causa ya está en el TOM, como todos sabemos, si tiene 5 causas, tiene 4 causas, o si está detenido, sabemos que, bueno, básicamente estamos trabajando con chicos y chicas detenidos y detenidas. Entonces, todo lo demás, como ya dije varias veces, como sabemos todos y todas, es abolicionismo de hecho, digamos, nuestro fuero. O sea, sacando los pibes y las pibas detenidos, todo lo demás está condenado a prescribir, excepto que le aparezca detenido como mayor, entonces nos obliga a desempolvar esas causas para unificar, pero el abolicionismo, el fuero de menores de la ciudad, y estoy hablando en etapa de juicio oral, es un hecho. Entonces, en esa lógica de causas llenas de polvillo, digamos, es muy loco pensar las medidas alternativas o las salidas alternativas. Yo tuve una experiencia el año pasado, bueno, ustedes vieron que el año pasado, a través de la Comisión Bicameral de Monitoreo del nuevo Código Procesal Penal Federal, nuevo, parcialmente vigente, bueno, no queda claro en qué situación estamos, se implementaron un par de artículos. Entre ellos el artículo 22, que habla de solución de conflictos, y el 34, que habla de conciliación. ¿Sí? No está para nada claro cómo se implementa esto. Estoy hablando en mi área, ¿no? Ante Tom. No queda claro, no quedaba claro, digamos, nosotros laburamos a un nivel de cantidad de causas para lo conocido, que para las cosas no conocidas casi que no hay espacio, ni tiempo, ni ganas, diría, ¿no? Entonces, yo tenía una situación con un defendido que estaba detenido en un dispositivo penal juvenil, tenía varias causas, y una de las causas era por amenazas coactivas hacia la familia de la novia, ¿no? Una discusión con la novia, de manera virtual, telefónica, no sé. El flaco, mi defendido, va hasta la casa con un arma de fuego y apura al papá, a la mamá, para que la chica salga, porque tenía que resolver la situación, lo amenaza, dispara al piso y demás. Entonces, la estrategia mía, ¿cuál era? Alivianar la situación del chico, digamos, en lo que se podía resolver, en lo que había que ir a juicio, estaba por cumplir 18 años, quería resolver el paquete de la manera más liviana posible para que se disponga el egreso. Entonces, hice una conciliación en la defensoría. Primero, la gran discusión era, ¿le hablo al tribunal, le hablo a la fiscalía o me corto solo? Porque otra situación, yo creo que estas cosas se tienen que aliar, que conversar, que resolver, digamos, cuanto más posibilidad de hacer consenso es mejor, pero también mi experiencia indica, y sobre todo si estamos en diciembre, como fue en esto, es que cuanto más se habla, más queda empastado todo. Que sí, que no, que déjamelo ver, que nada, que hablalo. Si la fiscalía está de acuerdo, yo lo acepto, pero si la fiscalía no está de acuerdo, pareciera que, al menos mi experiencia ante el TOM, es que muchas veces parece una justicia consensuada, ¿no? O sea, ningún juez puede dictar votar una disidencia, o sea, siempre se bloque, y parece que la fiscalía, si el tribunal no lo acepta, no avanza,
y parece que el tribunal, si la fiscalía no lo acepta, tampoco avanza. Con lo cual, mi experiencia muchas veces es directamente no consultar, incluso a riesgo de que no camine el planteo, ¿no? Entonces lo que hice fue, lo que hicimos en la Defensoría fue citar a las partes, citar a la mamá y al papá, digamos, a las presuntas víctimas del hecho. Vino nuestro defendido con el papá y la mamá, y la verdad es que inventamos algo. O sea, fue un invento, fue nada, como solemos trabajar, o sea, hicimos una reunión, que hoy con el distanciamiento social sería imposible, todas esas personas en una oficina como Oropí, haciendo un acuerdo donde el chico se comprometía en función de esto, a no, bueno, estaba privado de libertad, pero estábamos pensando en que si egresaba, no tener contacto por determinado tiempo con la chica, no ir a la casa, hacer tratamiento psicológico, una serie de situaciones como reglas de conducta, digamos, consensuadas, esto sí, esto no. Firmaban los presuntos damnificados, firmaba el papá de este chico, firmaba el chico, estaba la asesora de menores o la defensora pública de menores incapaces, y se presentó, bueno, se hizo un acta, y bueno, y ahí surgen un montón de problemas, digamos, por ejemplo, si esto se podía hacer o no. Digamos, primero si el código habilitaba a que yo citara a las víctimas, a las presuntas víctimas, a la defensoría y hablara. Si esto no podía ser tomado como un apriete por parte mío, o del pibe, o de los padres, que por cierto no eran, bueno, no eran muy soft, digamos, ¿no? Lo filmamos, no lo filmamos, lo grabamos, no lo grabamos. O sea, esto genera una cantidad de situaciones, pero claramente, o sea, no había ni en el artículo 22, en solución de conflictos, ni en el 34 había ningún tipo de impedimento. El único impedimento era el artículo 34, que habla de que este tipo de conciliaciones tiene que darse en casos de delitos de contenido patrimonial, sin grave violencia sobre las personas o delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas. Claramente no entraba ahí. Claramente esa previsión de delitos patrimoniales no entraba. El tema es que el artículo 22 habla de un principio general de solución de conflictos, en donde los tribunales y el Ministerio Público deben tender a la solución del conflicto. Con lo cual, digo, si no calzaba en el 34, pero a su vez las partes se ponían de acuerdo, y los damnificados lo que decían, mira, yo lo que no quiero es que el flaco venga nuevamente a apurarme y a y a disparar al piso. Digo, pareciera que no había mayor inconvenientes como para que esto se homologue. Bueno, lamentablemente no sé el final del cuento, estaba generando un suspenso frustrante, porque bueno, esto lo presentamos en diciembre, vino la feria y vieron que después vino un virus y demás, y ahí quedó todo frenado. Lamentablemente, por suerte el chico recuperó la libertad y lamentablemente al poco tiempo volvió a quedar detenido, una cosa como mayor, con lo cual me parece que hoy por hoy no habría ningún costo en rechazar el acuerdo conciliatorio porque casi que no tiene mayor repercusión. Bueno, sí, un ya estamos, minuto de ¿no? cierre, sí. Un minuto. No, sí, síntesis, o sea, después para hacer el intercambio. Me parece que es fundamental partir de afirmar la necesidad de la justicia restaurativa o de medidas alternativas como una forma de humanizar el enjuiciamiento penal juvenil. Me parece que es importante que el discurso jurídico defina los contornos, establezca como límites. Está bueno pensar esta intervención como una cuestión reductora de la respuesta punitiva y no como una forma de ampliar la intervención estatal, ¿sí? Aquellos casos en donde, como decía antes, el sistema ya sin la medida alternativa ya renuncia a la intervención por el tipo de conflicto que es, por poca lesividad o porque ya fue reconstituido de otra manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Damián. Le vamos a dar la palabra ahora entonces a Cristian Bollir. Cristian es el titular del Juzgado de Menores número 1 desde el 2018, con sede en la ciudad de Buenos Aires.
es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en Derecho Penal y en Ciencias Penales. Ha sido secretario de Cámara desde el 2001 y bueno, muy agradecidos, Cristian, por tu presencia hoy en este encuentro y bueno, bienvenido. Tenés que desmutearte. No sabía si me tenías muteado vos o lo tenía yo. No, de ninguna manera. Bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Marcela y a todo el equipo del CEDIM por la invitación. Es un gusto estar aquí con muchas caras conocidas del otro lado, compañeros de trabajo y de nuestros quehaceres diarios cuando nuestra vida era normal y nos podíamos ver. Así que, como hicieron Osvaldo y Damián, rescato y valor sobre esta convocatoria y este tipo de convocatorias, a reunirnos, a hablar, a pensar, a intercambiar miradas respecto de lo que nos hace a hoy en día en esta charla. Yo por definición y por personalidad soy una persona sumamente optimista y siempre trato de ver las cosas positivas y lo que tengo y no tanto lo que me falta, porque lo que nos falta en la justicia de menores es muchísimo y si nos quedamos estancados en lo que no tenemos, quizás perdemos de hacer lo que sí podemos y lo que sí está a nuestro alcance, y esto sin dejar de aspirar a mucho más siempre y a ir por avanzar casilleros en cuanto a esto. Pero aquí ahora tenemos determinadas herramientas, tenemos determinada legislación y con esto tenemos que lidiar. Hago un paréntesis antes de entrar, como para pensar y dejarlo aquí en este contexto de coronavirus y de paralización parcial, al menos en lo presencial. Tendríamos que pensar en conjuntos cómo abordamos esta situación, que creo que va a ser bastante prolongada en el tiempo, y cómo seguimos impulsando y abordando todo lo que hace a la justicia restaurativa, en este tiempo. La experiencia mía en el juzgado es que desde que vino la pandemia hemos quedado bastante frenados en esto, y esto no con el sentido lo digo desde el juzgado y desde todos los actores. Entonces, me parece que es un tiempo que va a ser demasiado largo, donde estamos dejando pasar las oportunidades, y pensarlo cómo podemos superar y positivamente encarar esto mientras dure la pandemia. Lo cierto es que cuando yo pensaba respecto de lo que compartir, creo que hubo un gran adelanto en cuanto al menos en la justicia nacional, digo. Osvaldo planteaba otro panorama en la justicia de Santa Fe, donde tienen otra realidad, y quizás para ellos hoy resulta prehistórico lo que nosotros estamos valorando como positivo o como superador en esta situación. Lo cierto es que nosotros veníamos, y si bien yo soy bastante nuevo en el foro de menores, no desconozco la situación que hay, y que la inercia que se traía se ha empezado a quebrar, y se ha empezado a quebrar de una manera bastante fuerte en cuanto a que está adquiriendo cada vez mayor preponderancia, se está hablando más, se está trabajando y se está poniendo en práctica. Día a día nosotros en el juzgado
tenemos, no la cantidad que quisiéramos, pero sí tenemos experiencias positivas en cuanto a una ampliación de la justicia restaurativa y en esta pugna, por llamarla de alguna manera, con la justicia retributiva que venía hasta el día de hoy. Comparto lo que decía Damián en cuanto a que esto no tiene que ser llenar espacios que antes llenaba, sino desplazar justamente, que sea estas porciones cooptadas por la justicia retributiva lo que se le saca al remanente de la justicia retributiva. Sé que durante muchos años fue un trabajo en mucha soledad de algunos actores del fuero, que hace muchos años que vienen bregando por esto solos, pero fueron los que sentaron las bases para lo que a posterior fue viniendo. El plexo normativo internacional es claro, es contundente, es de la década de los 90 ya, permanentemente se viene haciendo hincapié sobre una creciente justicia restaurativa. Desde la Convención de los Derechos del Niño de 1990, las reglas de Beijing, de Tokio, las directrices de Riad, las distintas opiniones consultivas, todo ha ido en esta dirección. Es cierto, nosotros, en nuestra situación aquí en Capital, en Nación, no tenemos siquiera una ley de responsabilidad penal juvenil. Atrasamos décadas en cuanto a ponernos en consonancia con el mandato convencional. Pero mientras no tenemos esto y mientras sigamos en todo momento pidiéndolo en todos los ámbitos donde podamos, que haya una ley penal juvenil, perfectible, no perfectible, pero que haya y que nos dote a nosotros de instrumentos para no tener que hacer los malabarismos que permanentemente estuvimos haciendo. Porque ya con la entrada en vigencia del artículo 59, inciso 6, hace más de 5 años, se abrió una puerta por donde empezar a implementar. Claro, pero esto vino incompleto, como casi todas las cosas en Argentina, y la ley procesal que venía de la mano y que nos iba a dar todos los instrumentos, y que nos iba a dar todas las herramientas para llevar adelante, no aparecieron. Quedó suspendido, y ahí hubo que nuevamente hacer malabarismos y forzar situaciones, hacer planteos, y jurisprudencialmente se fue aceptando que aún sin la vigencia de las normas procesales eran netamente aplicables, se lograron fallos importantes, tanto en casación como en la Cámara del Fuero. Verde Alda es uno de los fallos pioneros en esto, y hoy ya no hay casi voces en contra en nuestra Cámara del Fuero. Pero bueno, todo esto ahora se ve superado con nuestra nueva legislación de la entrada en vigencia parcial del Código Procesal Penal Federal de noviembre del 2019, donde ahora sí ya salda cualquier discusión doctrinaria que había en ese sentido, ¿no? Entonces, todos estos avances que hemos visto en estos últimos años, más que fue dictado el protocolo de mediación penal juvenil restaurativa, de acuerdo restaurativo del Ministerio de Justicia, que la Cámara Criminal y Correccional y la Comisión de Menores apoyan, que se ha dictado entre los juzgados 5 y 7 y las personas que allí trabajan, el protocolo, que son todos indicadores y caminos por donde podemos transitar. También de la mano del Ministerio Público Fiscal,
que creó las unidades especializadas en medidas alternativas al proceso penal. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Digo, se ha avanzado mucho desde el momento en que se empezó a hablar. Hoy tenemos herramientas a nuestra mano para empezar a funcionar. Entonces, yo soy eminentemente práctico en algunos temas. Y digo, ¿qué pasa? Que tenemos tantas posibilidades de hacer algunas cuestiones y no las estamos haciendo. Estamos con posibilidad de conciliaciones que no estamos haciendo. Y es buena la discusión filosófica en cuanto a lo que podríamos tener, podríamos hacer, cuál sería nuestro ideal, pero yo quiero poner hoy el acento en lo otro, en cómo pensamos entre todos las posibilidades de aplicar efectivamente con las herramientas que aquí y ahora tenemos una justicia restaurativa. En esto, y ya entrando en lo preciso, creo que el cuerpo de delegados e inspectores tiene un rol fundamental, un rol fundamental porque son los que tienen el primer contacto y la inmediatez con el menor. Son ellos en esta primera entrevista, en este primer conocimiento, son los que van a poder evaluar si realmente hay sustento, hay sustrato para empezar a trabajar en estas medidas alternativas de resolución de conflicto. Son ellos los que van a poder detectar los casos que no sean graves, que sean de menores de 18 años, que sean el primer caso que tengan, el primer contacto que tengan con la justicia. Es decir, que sean ellos los que recojan y en estos primeros contactos con el imputado. Desde un abordaje interdisciplinario y socioeducador que tendría que articular también con los abogados multipropósito para ver cuáles son las estrategias, cuáles son los mejores caminos para encauzar y por dónde, si es una conciliación, si es una suspensión del juicio a prueba, ver qué marco se le va a dar. Lo que es fundamental es que haya una comunicación fluida entre los delegados y las secretarías, entre los secretarios, los empleados y los delegados, y conjuntamente poder seleccionar los casos y las situaciones donde poder avanzar. Lo cierto es que estoy yo en el juzgado desde el noviembre de 2018, y esto no es en afán de ninguna forma sino justamente que este es el ámbito donde hablarlo, me parece. Hemos tenido no más de 10 conciliaciones, y no porque no haya habido casos susceptibles de conciliar o de llegar a alguna solución alternativa de conflicto. Esto es tanto desde el juzgado, desde las partes, Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y también de los delegados inspectores. Tenemos que pensar esto, si estamos ansiando tanto hacer aterrizar toda una justicia restaurativa, mientras venga lo ideal, tenemos lo real, y con lo real podemos producir cambios significativos.
las experiencias nuestras han sido sumamente positivas. En cuanto a conciliaciones, por ejemplo, una participamos junto con el cuerpo del equipo que estaba interviniendo, con víctima, madre, imputado, se le impusieron una serie de obligaciones que fueron sumamente positivas para el imputado y que terminó bien. Y no, tal vez, por buscar el ideal, vayamos a lo que decía Damián, que yo rescato con mucho valor de decirlo, y que es así, digamos, que llega al TOM una causa y que, en cierta forma, directamente va a prescribir cuando no están detenidos. Entonces, mi pensamiento es que yo creo que prefiero una intervención en la justicia de menores de instrucción, que sí está en capacidad hoy de hacerlo por cantidad de causas, por posibilidades de poner el ojo sobre las situaciones, y no estamos desbordados como los TOM, donde una causa recién comienza, y nosotros ahí ya podemos hacer nuestro impacto positivo, desde el primer momento, y prefiero una intervención, una conciliación que en definitiva no termine de la mejor manera, no termine exitosamente tal vez, pero sí marcó algo en el menor que un tiempo muerto en un TOM después de 3 o 4 años seguramente no va a marcar. Esta es mi descripción de la realidad como la veo hoy. No quiero herir susceptibilidades de nadie y me hago cargo primeramente desde nuestro lugar. Entonces, ya corrió bastante tiempo en la justicia, tenemos los instrumentos, y hablo de la justicia de ciudad, ¿no? Tenemos los instrumentos, podemos actuar, debemos actuar. Quedarnos de brazos cruzados y no hacer al menos lo que hoy nos viene a la mano y lo que hoy podemos hacer, no es bueno. Tenemos que tener mucha flexibilidad, mucha mente amplia para poder abordar de manera novedosa y con mente abierta las situaciones. Desde mi juzgado, y es en general desde la mayoría, al menos en lo que conozco, de los juzgados de menores, de instrucción, ¿no? Son proclives y están abiertos a este tipo de soluciones, desde antes siquiera de tener los instrumentos propios. Hay fiscales y defensores que están abiertos y están, no es que están en oposición o que no quieren. Entonces, ¿qué nos está pasando? Yo creo que mucha agua se nos está escurriendo entre las manos, donde podemos actuar y donde podemos hacer realmente una diferencia. Tenemos que ser sumamente responsables también como juzgado y como el cuerpo de delegados y las partes, en respetar las autonomías de las voluntades de todos. Y lo remarco, respetar la autonomía de las voluntades de todos, tanto de las víctimas como de los imputados, la sociedad, si la hubiese en alguna representación. Tenemos que ser muy serios en esto, en cuanto a que tampoco por querer apretar y enmarcar dentro de justicia retributiva y sacar una conciliación, estemos vulnerando también otros derechos de alguna de las partes. Tiene que ser sostenido en el tiempo, y remarco, tiene que ser sostenido en el tiempo, porque muchas veces estos abordajes llevan tiempo de trabajo, y tenemos que ser sabios e inteligentes en cuanto a
a no apurar los términos por terminar una causa, sacarnos una causa, y si son necesarias 5, 6, 10 audiencias hasta que se logra lo que vinimos a buscar, será. Siempre en comunicación y hablando y siendo francos entre nosotros. Porque creo que Damián decía que yo también veo a veces que se cortan solas las partes, y esto no es positivo, porque a veces lo que es favorable en cierta forma a los fines de la parte, no necesariamente terminan siendo favorables a los fines de los menores. Entonces, yo esta discusión la daba con algunos defensores y defensoras. No dejemos que la causa avance. Si tenemos posibilidad de hacer algo ahora, no dejemos que vaya un tiempo muerto y aún sin sentido de estar sometido a proceso. Van a pasar 3 años, el menor ni entendió. Un día, como dicen habitualmente, mi causa terminó. No supe nada más, y este chico no tuvo ningún registro, ni siquiera de lo que pasó. No hubo ninguna función educativa en cuanto a este proceso por el cual transitó. Cristian, me toca decir Sí. que te quedan los minutos de cierre. Bien, bueno, cierro. Siempre la oralidad, estoy remarcando las cosas que entiendo necesarias. Siempre la oralidad y siempre con los equipos que tuvieron intervinientes presentes. Yo creo que hacen la diferencia realmente en la vida de los menores. Cada uno de los delegados impactan en la vida de ellos y ayudan a que puedan tener registro de la situación y que puedan internalizar y crecer y asumir y reflexionar sobre el accionar y sus implicancias. Entonces, y con esto cierro, tenemos gente muy comprometida en todos los ámbitos, desde la Fiscalía, la Defensa, los delegados. Podemos hacer, con sus más y sus menos, pero podemos hacer más, creo, de lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente reflexionar sobre esto, con lo que tenemos, con las pocas herramientas que tenemos, en el aquí y ahora, en esta Argentina, podemos hacer más, debemos hacer más. Gracias. No, gracias a vos. Muy interesantes todas las exposiciones. Es el momento en que todos pueden habilitarse o pedir la palabra. Hay una sola pregunta, reflexión en el chat por el momento, que es si las prácticas o la justicia restaurativa es un dispositivo o una posición teórica. A mí me gustaría agregar una otra consulta, no sé quién quiere responder esa afirmación. A mí me gustaría hacer una consulta por ahí más dirigida a Osvaldo, que tiene experiencia, pero que supongo que Damián o Cristian también podrían aportar en términos de algo que planteó Osvaldo, que a mí me interesa mucho, es esto de pensar que un sistema de estas características o prácticas restaurativas de estas características requieren de una imaginación no punitiva. Y yo me parece, no lo sé por lo que se va transitando, no solamente se requiere de una imaginación, sino se requiere como de una lógica novedosa en el sentido de que requiere articular oficinas que siempre han, digamos, tenido una lógica de discutir el fiscal con el defensor, el juez escuchar distintos argumentos, y esta propuesta de alguna manera viene a contravenir esas prácticas porque requiere de una articulación entre los actores y
convoca también a una interdisciplina que de alguna manera disloca la autoridad de un actor. Tienen como que participar. Bueno, algo de eso, ¿qué opinan ustedes? Y animo al resto a que se sume con alguna consulta. Desmuteen y avancen. Sí, yo estoy desmuteado, perfecto. Yo lo primero que quiero marcar es esto, que valoro muchísimo, pero muchísimo, en serio, no encuentro así un término, sé que no soy muy efusivo, ¿no? Pero el esfuerzo que se hace a veces desde posiciones que son las contrarias a las que vos decías, Marcela, recién, que son las necesarias, el esfuerzo por arrimar posiciones, ¿no? Por entender qué es lo que piensa el otro y decir con toda sinceridad, mira, esto es lo que nosotros pensamos, y exponerse a que el otro que mira desde el otro lugar diga, pero en eso que vos estás pensando, estás errándole en esto, en esto, en esto y en esto. Yo creo que acá se ve mucho, o sea, creo que cuando Damián y Cristian exponen lo suyo, y me escuchaban a mí, por ejemplo, o nos van a escuchar ahora cuando preguntemos, ellos bien podrían decir, no, pero se están equivocando en esto, y yo creo que lo decían, lo insinuaban recién en las exposiciones, ustedes están errando en esto, en aquello, en lo otro, se están olvidando de esto, siempre se me ocurre como ejemplo el tema del principio de inocencia, etc. Inclusive respecto de la figura que usa Damián, esto de achicar el aparato, yo pensaba mucho en eso y con la idea de decir, mira, en lugar de pensar cómo achicar el aparato penal, yo más, a ver, ¿cómo lo pienso yo más? Yo creo que hay que disolverlo. En términos sí, no, pero no, yo creo que ya a esta altura ustedes se entienden que no estamos hablando en tono agresivo, ni diciendo, uy, qué malos que son ustedes, qué buenos que somos nosotros, no es esa la idea. Disolverlo en el sentido de que me parece que no hay que achicar el estado de intervención, sino agrandar la lógica y hacer que ese abolicionismo de hecho que marcaba Damián, me parece hoy, tenga otros contenidos. Y a mí me parece que esto es posible, y cuando ese abolicionismo de hecho, que ya me quedo robando la expresión, que me parece sumamente interesante, me parece que lo que prueba es que lo mucho que necesitamos pensar en términos restaurativos desde los dispositivos de menores, que acá también se llaman de menores. Cristian decía, piensan como si fuéramos, o se piensan retrógrados. No, en Santa Fe también, Cristian, esa discusión de, por eso decíamos, si estuviera saldada ya tendríamos un sistema penal juvenil, no tendríamos uno restaurativo, pero hay como una colisión de fuerzas y no terminamos no se termina de resolver esa cuestión. Últimamente es como que empieza a pesar mucho más lo restaurativo. A mí me parece que el problema está, ¿por qué digo hay que disolverlo? Lo digo en este sentido, en que a mí me parece que el sistema penal, aunque se achique y termine siendo un granito de arena, sigue teniendo el peso performativo sobre el resto del sistema. Y me parece que ese peso penal performativo es el que nos está causando problemas, inclusive a la hora de intentar una respuesta a lo que decía Cristian, ¿por qué no lo estamos haciendo si tenemos estas posibilidades? Es que yo sospecho, o por lo menos la experiencia sí me hace olfatear, de que en el fondo no creemos que sea posible resolver conflictos por una vía que no sea la del arbitraje externo, decimos por ahí como que yo te digo qué es lo que hay que hacer y esto se resuelve de esta manera. Y a mí me parece que cuando uno empieza a intentar pensar de esa manera, empieza a pensar por la pregunta que estaba por allí, que yo creo que no estamos discutiendo uno o dos o cinco dispositivos, sino que me parece que lo que se plantea es una posición teórica o un cambio de paradigma, si quieren. Coincido con Cristian, no esperemos a que venga la revolución paradigmática. Se puede empezar a transformar desde ahora, pero me parece que ese es el horizonte, como para decir, bueno, hacia allá vamos, porque por ahí uno mira la escena diaria, y si no tiene el horizonte, yo temo que por ahí no sepamos muy bien hacia dónde vamos. Por eso, en respuesta a la pregunta, yo creo que es un tema diría, soy más ambicioso que lo de posición teórica, y pienso en términos de paradigma, porque inclusive esto empieza a ser, está bien, ustedes me dirán, no, esto empieza con los pueblos originarios, pero cuando esta discusión se retoma, digamos, después del periodo postconvencional, esta discusión arranca por lo penal juvenil, empieza por ahí. Rápidamente toma cuerpo
entre comillas, toma cuerpo y se traslada en Santa Fe, digo, ¿no?, al foro de familia. Y hoy en Santa Fe se está discutiendo en el foro laboral. No porque se crea que restaurativamente se va a resolver un conflicto económico entre alguien, ¿no?, se entiende, sino por lo menos aspectos del fuero. Por eso digo que y en algún congreso, por ahí en el último, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe hizo hace poquito el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, y allí algún ponente planteó esta idea de que en realidad es un paradigma de justicia más que un dispositivo o solo una institución. Lo que no quiere decir que, insisto, en que no valga el dispositivo, pero me parece que siempre con el ojo puesto en ese horizonte que tipo la utopía, ¿no?, de Galeano, esa idea de que, bueno, claramente hacia dónde vamos. Pero bueno, digo esto hasta acá nomás, como para tomarnos tiempo para ir conversando. No sé si Cristian o Damián quieren agregar. Dale, Damián, dale. Bueno, retomando un poco la cuestión y lo que decía Osvaldo, a mí me parece, y esta cuestión de que creo que en el fondo no estamos muy convencidos de que sirva, ¿no?, un mecanismo distinto a lo ya conocido y a lo que estamos tan cómodos, ¿no? Siempre se dice que es muy fácil cambiar las penas, ¿no?, que nos modifiquen los topes punitivos. A nosotros como operadores no nos cambia nada. Ahora, un cambio de procedimiento, un cambio de escritorio, es un conflicto para el sistema. Entonces me parece que muchas veces se cargan las tintas hacia las juezas y los jueces, en el sentido de que con este sistema expropian el conflicto, pero ojalá fuera eso solo. Yo creo que, al menos yo lo veo en juicio oral, es que no solamente la agencia, el órgano jurisdiccional expropia el conflicto, sino que la fiscalía expropia la voz de la víctima y los defensores expropiamos la voz del pibe. Entonces, lo más fácil que para la fiscalía es pedir pena, nada, que quede pegado, que nada, la excarcelación la rechaza, nada, que escarmiente en la jaula. Lo más fácil para el defensor es que se niega a declarar, nada. O sea, pensar una lógica distinta, donde nos sentemos todos y todas a poner el cuerpo de una manera a la que no estamos acostumbrados ni acostumbradas, me parece que, o sea, es algo más que un cambio de lógica, es un cambio de cultura, es un cambio, ¿no?, es más que un cambio normativo, es un cambio de cultura, de tiempo, como decía Cristian. Bueno, y esto muere acá, aunque todos lo sabemos. A las 2 tenemos un fuero colapsado. A las 2 de la tarde, en Comodoro Pi no queda ni el loro. Entonces, pensar en esa dinámica, pensar que cada vez que uno insiste con un testigo, sienten que lo están clavando con rayos tribunalicios, pensar en la posibilidad, como decía Cristian, hacer 3, 4, 5 audiencias para resolver un conflicto, es muy difícil. Es muy difícil. Es más fácil que te lleves 2 años en suspenso, te vas a la calle. Nada, la víctima se va con su condena, el fiscal hizo su laburo, el defensor, bueno, te saqué, pero el conflicto sigue estando. Yo no sé si se va a resolver el conflicto, pero lo que está claro es que no intentamos nada. Y con esto termino. Y la verdad es que muchas veces en los juicios orales se dan unos diálogos entre la víctima y los imputados que uno cree desde su propio prejuicio que no pueden ser. Y sin embargo, hay una esperanza de la víctima de que el flaco, la flaca haga un cambio, que haga un clic, que haya tocado fondo, que haga el tratamiento. El imputado ve, digamos, tiene otro vínculo con la víctima, y me parece que es una apuesta. Es una apuesta que vale la pena intentarlo. Comparto plenamente, Damián. Y comparto también, Osvaldo, lo que decías. Digamos, ir siempre con un horizonte largo, y ir por todo, pero ir con un día a día también, tratando de ver esto, lo que decía Damián recién. Muchas veces en los juicios orales, las víctimas y los imputados están mucho más cerca de lo que están la defensa y la fiscalía. Y eso es la verdad. Eso es la verdad. Muchos años de juicios orales donde las víctimas superan y van más allá y tienen palabras que si se hubiesen generado en otro ámbito no hubiésemos llegado a donde estábamos en ese juicio. Entonces,
esta es la urgencia que a mí a veces me hace ser enfático en esto. Podemos y debemos hacer lo que está a nuestro alcance. No podemos ser pasivos. Hay dos consultas o dos reflexiones en el chat. Una tiene que ver con cuánto de la justicia restaurativa debate la incorporación del adolescente como sujeto activo, porque, bueno, las consideraciones están siendo por ahí en torno de la administración de justicia, pero la justicia restaurativa pone en el centro, ¿no? La voz del adolescente. Y la otra consulta es, ¿cuáles son las claves o cuáles ustedes consideran las claves al momento de pensar una ley penal juvenil cuyo soporte sea un enfoque restaurativo y no únicamente como alternativo al proceso tradicional? Y hay una tercera. La cuestión es que la justicia restaurativa se trata de procesos a largo plazo. Doctor Damián, en lo cotidiano, resolución pienso que es diferente. Se trataría de instancias distintas, espacios de reflexión y tratamiento de cuestiones de forma distinta. Ahí van tres, cada uno tome la arista con la que se sienta más cómodo. Damián, no sé si como te nombraron ahí. Bueno, sí, si querés empiezo, porque bueno, dale. Está personalizada esta, la demás. Hacemos justicia distributiva. Estaba con nombre y apellido, claro. La verdad, Cecilia, no termino de entender bien la postura o la crítica. No sé si se quiere verbalizar o... entiendo que, no sé si la justicia restaurativa se trata de proceso a largo plazo, no sé si alguien me quiere, o bueno, o la propia Cecilia. Bueno, o tomo eso para decir... No. Sí, decime. No, bueno, mientras... Yo creo que comentando lo que dice Cecilia, que es cierto que pueden ser procesos a largo plazo. Creo que no necesariamente son procesos a largo plazo. Hay ocasiones en que la cosa se restaura en el corto plazo y acá juega mucho esto del, estoy el término, Damián, el término performativo, y yo lo repetí ahora, porque es algo que tiene mucho peso cuando hablamos creo que, Cristian, creo que hablabas de la escucha o el diálogo, no me acuerdo, y bueno, ahí se me cruzaba esto, ¿no? De que a veces perdemos de vista, especialmente en el discurso jurídico, sociojurídico, decimos nosotros, cómo es que funciona el lenguaje, ¿no? Y a veces nos perdemos de vista la lógica de la comunicación, que es mucho más compleja, y a veces entonces yo creo que las cosas se restauran, no digamos instantáneamente, pero sí en plazos mucho más breves que el largo plazo, que también hay casos en los que la cosa es restaurativa a largo plazo. Pero a mí me parece, porque yo insistía en que no en alguna otra conversación, esto de que me parece que la institucionalidad es la judicial, la del Poder Judicial. Y es que es desde allí, porque es la norma jurídica lo que simboliza la norma jurídica, lo que estamos tratando de restaurar. Pero en esa restauración, coincido en esto con Cecilia, creo que lo plantea, hace que la necesidad de que el adolescente sea actor. Ahora, que el adolescente sea actor implica procesos que tengan una característica particular. Y acá me parece que es donde encaja con la otra pregunta que está por allí respecto de qué debería contemplar un sistema de esas características. Y por supuesto que debería contemplar muchas cosas. Pero nosotros, en todas estas discusiones, yo hoy estoy convencido, inclusive lo pusimos en algún comentario, alguno de esas 2 decenas de proyectos de ley que tuvimos en Santa Fe, yo creo que es recuperar la obligación de que en ese proceso, antes de tomar una decisión, se habilite la posibilidad de construir una respuesta restaurativa, construirla con el propio adolescente y ponerla a consideración, en todo caso, después del fiscal del defensor, o hacerla con el juez, con el fiscal del defensor. Encontrar la manera de que esto esté procesalmente contemplado, pero como regla general, no como excepción.
Me parece que el otro problema es que nosotros vemos, está bien, ahí nos vamos por el camino del paradigma, ¿no? Nosotros vemos los sistemas como que son en general penales y tenemos unas excepciones restaurativas, ¿no? Unas válvulas de salida, decíamos el otro día en algún lugar por ahí. Y yo creo que tiene que ser en general restaurativo con alguna excepción penal porque efectivamente hay situaciones que son difíciles de afrontar restaurativamente. A mí me parece que el corazón, sí, lo último, chiquito, el corazón restaurativo es en que el sistema jurídico exija que antes de tomar cualquier otra decisión, esto que decía Tito, se intente construir una solución con el joven de actor. Pero no él como responsable solamente, ¿no? Sino con los 2 o 3 responsables que incluyen el aparato judicial e incluyen seguramente algún otro aparato del Estado. Me parece que mezclé mucho las cosas, pero insisto, en el corazón me parece que está en que la norma jurídica restaurativa tiene que garantizar que se discuta la respuesta al delito, para entendernos rápidamente. A ver, si me permiten, me gustaría hilvanar un poco lo de Cecilia con lo de Osvaldo y llevarlo a mi angustia restaurativa, digamos. Justamente lo que dice Cecilia ahí, digamos. A ver, los procesos penales juveniles, y particularmente los penales juveniles, tienen que estar atravesados por un plazo razonable, mucho más estricto que el de los mayores, ¿no? Por un plazo razonable. Entonces, mi miedo es que si uno piensa que la justicia restaurativa se trata de procesos a largo plazo para lograr espacios de reflexión, tratamientos, etcétera, 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 mi miedo es una recaída neotutelarista en el proceso penal juvenil. Digo, ¿se entiende esto? Lo estoy llevando al absurdo y al grotesco, digamos. O sea, es una cuestión terminológica el cambio de intervención. Digamos, antes, en el tutelarismo positivista clásico, bueno, la idea era intervenir en subjetividades de los menores para lograr, digamos, niños, niñas, adolescentes, hacer la conversión punitiva, tutelarista sobre el menor y convertirlo en un ciudadano, digamos, con perspectiva clase mediera. Y si la idea es que yo quiero tener una intervención justicia restaurativa, una especie de intervención de análisis psicoanalítico de largo alcance, me parece que la única diferencia son 70 años de lógica de intervención, digamos, pero no una cuestión de pensar el enjuiciamiento penal juvenil como un enjuiciamiento frente a un hecho, digamos, una conducta típica, antijurídica y culpable, reductora de daños punitivos, donde una de las vías de escape, una entre otras, es la justicia restaurativa. Bien. Cristian, estás muy... Ahí estamos, perdón. Sí, decía, esto último que decía Damián, lo comparto, pero no sé si en un 100%, porque depende del contenido que le damos a este tiempo que transcurre. Podemos caer, y es riesgo de caer en esto, en haber cambiado el nombre y seguir siendo tutelaristas, pero también podemos impactar de forma restaurativa y en serio, cambiar desde un aspecto de crecimiento, de internalizar, de crecer el menor. Creo que está en de qué contenido le damos a ese tiempo. Y lo otro que quería, que decía Osvaldo al principio, me parece, es que realmente no estamos necesariamente hablando de un tiempo muy largo en las intervenciones. Yo creo que cuanto más temprano, luego de la comisión del supuesto ilícito, intervengamos, más cortos son los procesos después de superación. Esto lo digo desde mi parecer, no tengo una base científica y números, pero es la experiencia que yo he tenido y que está más cercano a lo que uno cree, a lo que uno como parte, ¿no? Juez, fiscal, defensor, creo que está mucho más cerca y tenemos que ser
inteligentes, por decirlo de alguna manera, en detectarlo y encontrarlo pronto para que sea efectivo y que no se pierda en el tiempo y que ya después no tenga ninguna virtualidad. No sé si alguno quiere hacer algún aporte adicional. Bueno, yo por mi parte les quiero agradecer. Si hay algo que tiene de interesante este espacio es el diálogo y escuchar las posiciones diversas. Para los equipos interdisciplinarios en general, la idea de poder encontrar otras maneras de intervenir en el ámbito de la justicia penal es un desafío, dado que hay como un consenso general a que el punitivismo con los adolescentes no ha tenido éxito, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido creo que las opciones y sobre todo las opciones que se van construyendo colectivamente, que por supuesto requieran revisiones, pero en eso yo soy pesimista, pero me adhiero un poquito a lo que presentó Cristian. Creo que hay mucho por andar, y creo que las experiencias van como posibilitando cierta confianza en que otros caminos a los tradicionales son mejores. Quiero agradecer la presencia de todos y bueno, estaremos enviando prontamente la convocatoria siempre por Facebook y por los mecanismos del Gmail, del CEDIM. Darles algunas palabras si alguno quiere cerrar, y si no, bueno, nos veremos en el próximo encuentro. De nuevo, agradecerles, Osvaldo, a Cristian y a Damián su tiempo, su dedicación. Silvia, no sé si estás por ahí. Sí, ¿qué tal? Sí, agradecerles a los expositores y pedirles a los que participan si pueden, los que quieran, habilitar la cámara, así podemos saludarnos y registrar, digamos, la participación. Muchas gracias, Damián, Cristian y Osvaldo, y a todos los participantes. A ustedes, abrazo. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos. Gracias. Osvaldo, Damián, un gusto, muy enriquecedor. Para mí también. Igualmente, Gracias. abrazo grande, cuídense. Placer, habrá próximos encuentros. Chao, chao. Gracias, Chao. gracias, Marce. Gracias. Gracias Chao. a todos. Chao. Chau, chau. Chao, gracias. Chau. Si podés, Virginia, dejar de transmitir en Facebook o habilitarme a mí que no puedo.